Tal? Bienvenidos, esto es Science Fitness, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a intentar de rescatar todas las ideas principales de los videos anteriores para comprender un poco mejor, de una manera más concisa, el proceso de entrenamiento. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En el primer video tratábamos de analizar la principal diferencia entre entrenar propiamente dicho y hacer ejercicio. Entrenar implica seguir una metodología, implica planificar, implica programar. De manera que es el camino más efectivo cuando se trata de obtener resultados. ¿Por qué? Porque ejercicio implica simplemente realizar actividad física sin ningún tipo de orden, sin seguir ninguna metodología, de manera que no sabes lo que estás haciendo, por lo tanto no puedes saber si eso que estás haciendo es lo más adecuado en función al objetivo que tú te estás tratando o estás tratando de perseguir o de obtener. De manera que esa es la principal diferencia entre entrenar y hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si tú haces ejercicio nada más, este diagrama que les puse aquí abajito me está representando prácticamente el proceso general del entrenamiento. ¿Cómo ocurre? Primero aplicamos ciertos estímulos al cuerpo, se genera una fatiga aguda, hay una recuperación y una posterior adaptación. Si tú estás haciendo ejercicio, es decir, si no sabes lo que estás haciendo, si estás aplicando estímulos, pues sí, porque eso es muy fácil. Porque simplemente implica levantar una mancuerna, salirme a correr. Estoy aplicando estímulos a final de cuentas. Pero si yo en un primer momento no controlo este proceso de entrenamiento, si yo no sé para empezar si ese estímulo que yo estoy aplicando es el adecuado, además yo no considero o no sé gestionar esta fatiga y esta recuperación, para empezar, no sé qué adaptaciones voy a lograr, no sé cuánto tiempo tengo que dejar para que esta fatiga se permita la recuperación y posteriormente me podré adaptar. Y desde un inicio, la carga de entrenamiento dijimos que tiene características y tiene componentes. Si yo ni siquiera conozco qué son las características ni qué son los componentes, no sé lo que estoy haciendo, ni sé si esa carga de entrenamiento es adecuada por exceso o por defecto. Por lo tanto, es importante comprender que si tú quieres o si tú quieres conseguir resultados que están relacionados a las adaptaciones que estás pretendiendo alcanzar mediante el proceso de entrenamiento, es importante que desde un inicio sepas lo que estás haciendo, porque si no, pues a mi punto de vista solamente estás perdiendo el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que un programa de entrenamiento o que un régimen de entrenamiento sea eficaz? Primeramente, tenemos que comprender que hay ciertas leyes, principios y que debe de haber una correcta aplicación de esta carga de entrenamiento. Habíamos definido en videos anteriores la carga del entrenamiento como ese conjunto de exigencias biológicas y psicológicas que están relacionadas con las actividades del entrenamiento propiamente dicho. Es decir, que salirme a correr, todas las exigencias, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico, de salirme a correr, son la carga del entrenamiento. Esta carga tiene características y tiene componentes. Yo tengo que adecuar o tengo que ajustar estas características, bueno, principalmente los componentes. Yo tengo que saber ajustar estos componentes para que esa carga de entrenamiento sea adecuada al objetivo que yo persigo. ¿Por qué? Las adaptaciones que logramos en el proceso de entrenamiento siguen un principio. En inglés, el principio SAID es adaptaciones específicas a las exigencias impuestas. Es decir, que salir a correr me va a generar una adaptación que puede ser, por ejemplo, aumentar mi resistencia. Entrenar con pesas puede generarme una adaptación, por ejemplo, aumentar mi fuerza. De manera que las adaptaciones que logro son específicas a las exigencias impuestas. Es decir, si yo salgo a correr, no puedo esperar que salir a correr me permita aumentar masa muscular. ¿Por qué? Porque el estímulo o la carga de entrenamiento tiene características completamente diferentes a las que yo requeriría cuando se trata de aumentar mi masa muscular. Entonces, tengo que conocer esas leyes de entrenamiento y respetarlas. Tengo que conocer estos principios del entrenamiento que me van a permitir la correcta aplicación de la carga de entrenamiento y además tengo que conocer a la carga de entrenamiento con sus componentes y sus características para poder programar esa sesión de entrenamiento o ese régimen de entrenamiento
y darle a mi cuerpo precisamente el estímulo que yo requiero para obtener las adaptaciones específicas. De manera que, ¿qué hace que un régimen de entrenamiento sea eficaz? Pues que se respeten todos estos principios, leyes y que esos componentes de la carga estén bien planificados. Acabo de hacer alusión precisamente a las características de la carga: naturaleza, magnitud, componentes, orientación y organización. Todos estos son las características. Yo únicamente les hablé en el video pasado de los componentes de la carga. ¿Por qué? Porque son los que nos interesan cuando estamos hablando de programar. ¿Por qué? Porque dentro de los componentes teníamos intensidad, volumen, frecuencia y densidad. La intensidad del entrenamiento estábamos hablando de que era la relación entre lo realizado y lo realizable. Era el aspecto cualitativo de la carga. Tanta magnitud de ese esfuerzo voy a generar? Obviamente, si yo voy al gimnasio y tomo todo el peso que pueda para hacer una sola repetición, por ejemplo en sentadilla, el tipo de estímulo me va a generar una adaptación específica. ¿Pero qué pasa? Si yo le bajo peso y hago más repeticiones, el estímulo ahora es diferente, por lo tanto la adaptación también va a ser diferente. En cuanto al volumen, no me va a generar el mismo estímulo hacer 10 series, que hacer 15 series, que hacer 20 series, que hacer 30 series. ¿Por qué? Porque son estímulos diferentes y por lo tanto las adaptaciones van a ser diferentes. La frecuencia, no es lo mismo entrenar una sola vez a la semana que entrenar 5 veces a la semana, que entrenar 3 veces a la semana. Entonces, y la densidad no me va a generar el mismo efecto o el mismo estímulo si descanso entre una serie y otra 30 segundos, si descanso 1 minuto, que si descanso 2 minutos. Además de que todos estos componentes están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de una alta intensidad que se traduce en ponerle mucho peso a la barra, la densidad o el descanso que yo requiero para poder hacer de una serie a la siguiente va a ser mayor. ¿Por qué? Yo te reto a que tú intentes hacer 2 repeticiones o una repetición de un ejercicio, el que tú quieras, pero ponle el máximo peso, pero haz la técnica bien hecha, obviamente. Descansa 30 segundos. Quiero ver si eres capaz de, con un descanso tan corto, recuperarte para mover el mismo peso en la siguiente serie. Es imposible. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el esfuerzo que acabas de hacer, que está relacionado con la intensidad, y la necesidad de descanso, de recuperación, para volver a someterte a ese mismo estímulo. Igual el volumen de entrenamiento. No puedes hacer con mucho peso muchas repeticiones. El volumen y la intensidad están inversamente relacionados, de manera que o le pones mucho peso, es decir, mucha intensidad, o haces más repeticiones, más trabajo, más volumen. Entonces, tienes que saber ajustar todos estos componentes de la carga para que el estímulo que tú le des a tu cuerpo sea el adecuado en función del objetivo que tú estás persiguiendo. Entonces, esta es la principal diferencia entre entrenar propiamente dicho y hacer ejercicio nada más. ¿Por qué? Porque si, vuelvo a lo mismo, si tú haces ejercicio nada más, si no controlas estos procesos, si no comprendes que el hecho de ponerle más peso, menos peso, hacer más series o más repeticiones, son estímulos diferentes. Y por lo tanto, si el cuerpo reacciona mediante el principio 6, que es adaptaciones específicas a las exigencias impuestas, no vas a generar la adaptación que estás buscando si no le estás dando el estímulo adecuado. Esa es la conclusión a la que he querido llegar. En videos posteriores voy a hablar de cada uno de estos componentes para hablar de manera muy general qué es la intensidad, qué es el volumen, la frecuencia. Posteriormente, que hablemos de cómo debo entrenar para aumentar mi masa muscular, cómo debo entrenar para bajar mi porcentaje de grasa. Bueno, si quiero saber cómo tengo que entrenar, tengo que saber qué es entrenar para empezar. Y que este entrenamiento es someterme a ciertas cargas que tienen características y que tienen componentes. Entonces, más adelante vamos a hablar de todos estos componentes para posteriormente en videos todavía más posteriores tratar de decir cómo tenemos que ajustar estas variables o estos componentes en función del objetivo, ya sea aumentar mi masa muscular o disminuir mi porcentaje de grasa. Bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero que haya tratado o intenté hacerlo de la manera más práctica posible para que lo entendieran. Si tienen alguna duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Dejen su pulgar arriba.
Nos estaremos viendo en videos posteriores. Hasta luego.